Hola, buenas noches. Mi nombre es Henry Silva Morales, estudiante de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, y hoy para la materia telecomunicaciones vengo a presentar la solución del problema de señalización de paso de onda analógica. En este caso, me pide que considere una señal modulada en fase PM de esta característica: 10 coseno de 2pi fc por t más 2pi por kp por mdt, donde mdt es la señal de información analógica. Lo primero que me piden es cómo generar SDT utilizando un modulador FM, es decir, la frecuencia, y los componentes que debo usar. Si MDT tiene un ancho de banda B, y cuál es el ancho de banda de la señal de entrada al modulador FM. Debemos tener en cuenta que la salida de tanto de un FM o un PM, un modulador de fase, un modulador de frecuencia, es esta: A sub C, que sería la ganancia, por el coseno de WC por T más tita de T, donde lo único que varía en ambos es tita de T. En este caso, tita de T para un FM sería df, que es la constante de desviación, por la integral de menos infinito hasta t de la señal o la información, pero con la variable sigma. Sería m de sigma por d sigma, se utiliza esta integral. Entonces, para poder hacer esto, debemos primero utilizar un integrador. Acá viene la información, pasa por un integrador, donde vamos a obtener tita de t, que es la función que va a variar respecto al tiempo. Y posteriormente, además, este integrador debe tener una ganancia, la cual es df entre dp, es decir, la constante de la frecuencia, entre la constante de fase. Entonces, posteriormente, como se dice, amplifico con esta ganancia y luego se pasa por el modulador de fase, que es el que tengo acá, y de este va a salir mi SDT, que es la salida del modulador. En esta modulación de fase es donde tenemos la frecuencia FC y donde ocurre la operación para llegar a esta salida. Se agrega un coseno. El ancho de banda, que es lo que nos piden de FM, es aproximadamente 2 veces el ancho de banda de la información, o debe ser 2 veces. En la parte B nos piden que encontrar una estimación para el ancho de banda de ST basada en la regla de Carson y la relación entre la modulación en fase y frecuencia. En este caso, tenemos que el ancho de banda es 2 veces beta más 1 por el ancho de banda de la señal modulada. En este caso, este beta es un índice el cual podemos calcular, el que calculamos, vamos a calcular para ambos casos. En el caso de la señal de cuando tenemos la señal, cuando es un modulador en fase, lo que hacemos es multiplicar esta constante, que sería la desviación pico en fase, que tendríamos la desviación pico en fase, que sería la constante de P, por el BP, que sería el voltaje máximo, que en este caso podría ser 10, y lo sustituimos, dado que esta desviación pico fase es igual al ancho de banda, es igual al beta. Como es igual al beta, lo vamos a sustituir acá en la fórmula del ancho de banda por la regla de Carson, y vamos a obtener la siguiente expresión, donde solo tendríamos que tener este voltaje máximo y la constante de P, que una sensibilidad, para obtener el ancho de banda en hercios. Por el otro lado,
cuando trabajamos con modulador en frecuencia, o FM, utilizamos la constante de F, que dijimos anteriormente que era una desviación, la multiplicamos por la ganancia y posteriormente vamos y lo dividimos entre W sub M. Entonces, posteriormente podemos decir, esta es la desviación pico de frecuencia. Sabemos que la desviación pico en frecuencia es igual a esta constante de su F por Bp entre 2pi. Entonces, como sabemos que esto es así, sustituimos en la ecuación de beta del índice y nos vamos a obtener esta expresión. Si sustituimos esta expresión acá en la regla de Carson, vamos a obtener, tenemos dos expresiones. Con esta para el caso que estemos trabajando con un modulador de fase y esta en el caso que estemos trabajando con un modulador de frecuencia. Vemos que para ambos casos cambian las fórmulas. Ahora pasamos con la parte C. En la parte C nos pide, si nos dan estos datos, nos dan la información de entrada, tenemos ya la salida de CT del modulador, nos dan la frecuencia de esta señal de entrada, nos dan el valor de Kp, que es la constante que va acá, y nos piden dibujar el espectro para la señal modulada. Para ello, lo primero que vamos a hacer es acordarnos cuál era la fórmula para calcular el beta, este índice, que es con el cual vamos a poder aplicar las tablas de Bessel para dibujar el espectro en frecuencia. Primero debemos tomar en cuenta lo siguiente. Este pedazo de la expresión que está acá es lo mismo que es tita de t. Como tenemos tita de t, entonces despejamos, tenemos el valor de Kp y el valor de F sub m, que sería esta frecuencia. Con ello vamos a despejar acá hasta obtener este valor. Este valor que va a quedar acá es la constante de P, que es la constante de los moduladores en, del modulador en fase. Con esa constante y teniendo a M, que es esta amplitud del modulador, que es 10, voy a sustituir y voy a hallar que mi beta es 2.5. Con esto me voy a la tabla de Bessel. En este caso, la tabla de Bessel para 2.5, para un beta de 2.5. Como es 2.5, en este caso no estaba en la tabla que adjuntó el profesor, sino que la encontré en otro sitio de internet, donde vamos a tener para cada una de las J0, J1, J2 y J3 los valores. Con estos cuatro valores voy a poder dibujar mi espectro en frecuencia, donde tenemos acá la magnitud, donde acá vamos a colocar la magnitud, que serían estos valores de acá, empezando 0, 1, 2 y 3, y de acá para acá también. No importa si el valor es negativo, ya que como es una magnitud, lo colocamos acá como si fuera positivo. Tenemos la del centro, que es la más pequeña, 0.048. Luego viene 0.497 y esto va a estar centrado en la frecuencia F sub C. De aquí va a pasar, le vamos a sumar F sub M, dos veces F sub M, tres veces F sub M para, para cada uno de los otros valores que tenemos acá. Y acá tendríamos ya el espectro en frecuencia de esta señal modulada. Gracias por su atención.